Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien, bendecidos por el Señor. Y bueno, debemos considerar cada culto que tenemos, cada estudio, porque el cristianismo no es una broma. El cristianismo no es meramente un placebo para recargar la pila semana a semana. El cristianismo consiste en fe. El cristianismo consiste de transformación por medio del Espíritu. Ser conformados cada día a la imagen de Cristo. Cristo dijo lo siguiente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Solo si aprenden de mí. Muchas veces luchamos con el rencor, la soberbia, el orgullo, sentimientos, pasiones, acciones que van en contra de Cristo. Y cada vez que se expone la palabra, cada vez que cantamos un salmo, un himno, una canción que exalta a Cristo, debemos considerar una oportunidad más para reflexionar y ser confrontados con nuestro pecado. Porque la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. En ese sentido, hermanos, consideren siempre las Escrituras. Es bueno que tengamos la Biblia, ¿verdad? Es muy bueno. Y bueno, estamos estudiando algo aparentemente puramente doctrinal o didáctico, pero la palabra de Dios siempre tiene una exhortación para nosotros. Y bueno, terminamos de examinar un pasaje en Mateo 24 que nos habló de los acontecimientos finales en boca de Jesucristo. Ya para este punto usted entiende los conceptos como la abominación desoladora, la gran tribulación. Ya para este punto usted incluso sabe reconocer la estructura de Mateo 24 de manera muy panorámica. Bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a examinar algunos pasajes que son muy importantes en el estudio de los acontecimientos finales. Y el día de hoy vamos a dar inicio a la explicación de Apocalipsis 20, que es el pasaje que nos habla del famoso símbolo del milenio. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1 al versículo 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El pasaje que estamos abordando, famoso como el símbolo del milenio, se encuentra en un libro muy controversial que tiene como énfasis o como recurso literario el símbolo. O sea, hay documentos que son de naturaleza poética y su recurso literario son los paralelismos. Lo hemos estudiado algunos de nosotros. Pero existen documentos proféticos en donde su recurso literario son profecías, símbolos también. Pero Apocalipsis, Daniel, Zacarías, son documentos apocalípticos, así se les conoce. Documentos apocalípticos
Y el recurso literario que más se usa en esos documentos es el símbolo. Y bueno, ¿qué es el símbolo? El símbolo es una figura de representación. ¿Se entiende? Es una figura de representación en donde los conceptos se manifiestan a través de cosas, colores, números que están representando una verdad. Por ejemplo, Cristo habló con una mujer samaritana y para poderle explicar la necesidad de la vida eterna, Cristo usó un símbolo. ¿Cuál fue? Agua viva. ¿Se acuerdan? Para hablar con una multitud hambrienta, Cristo les habla también de su gran necesidad de la vida eterna, pero usa un símbolo, el símbolo de el pan de vida. Yo creo que recuerdan esos pasajes. Bueno, pues en Apocalipsis los símbolos son muy abundantes. En su mayoría, los símbolos van a aparecer por doquier. Es decir, si usted abre Apocalipsis en el capítulo 1, inmediatamente va a empezar a encontrar símbolos hasta el final. ¿Por qué? Bueno, porque esta literatura tenía un doble propósito. Me gustaría que usted recuerde esto. Fueron documentos escritos en tiempos de mucha persecución. Y estos documentos, por una parte, le quieren sembrar esperanza y consuelo a los cristianos, al pueblo de Dios, pero por otra parte son una protesta a los perseguidores. Es una especie de protesta hacia el gobierno, el imperio, los personajes que están subyugando y maltratando al pueblo de Dios. Y como no es muy bueno, muy correcto que los opresores se den cuenta de esto, los conceptos se transmiten a través de símbolos. O sea, el símbolo lo puede entender el pueblo de Dios, pero el símbolo no lo puede entender el incrédulo, especialmente el perseguidor. Ejemplo, para hablar del emperador que era terrible, un perseguidor en contra del cristianismo, un hombre que mataba simplemente porque no le rendían adoración, Juan expresa esto como la bestia. ¿Han escuchado eso? La bestia. Obviamente Domiciano, el emperador de aquellos días, no entiende mucho de esto, toma a Juan como un anciano loco, pero la gente que se acercaba al documento entendía muy bien lo que significaba la bestia. La bestia, dice Juan, se hace pasar por Dios, pero yo les voy a pedir que cuenten su número, porque es número de hombre, y su número es 666. ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto. Y está como gritándoles. 666 es un énfasis propio del judaísmo, como cuando se dice santo, santo, santo. De cierto os digo. El número de la bestia es el 666. En otras palabras, es un hombre, no es Dios. ¿Se entiende? Pero entonces los símbolos muchas veces son complicados para nosotros porque estamos en otra cultura, en otro país, con otro lenguaje, 2000 años después de este escrito, y es por eso que hoy vamos a acercarnos de manera cautelosa a lo que significa esto del milenio. Bueno, primero, lo que no significa el milenio. El milenio no es un pasaje o un concepto literal. No significa que habrá un periodo literal de 1000 años, ¿se entiende? No es eso. No significa que sobre esta tierra vamos a reinar 1000 años tampoco. Debemos recordar primeramente las palabras de Cristo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si hubiese un milenio a la mitad, si hubiese un reino antes de eso, si yo voy a venir a quedarme aquí con ustedes 1000 años, cualquier otra cosa que fuese, yo se los hubiera dicho. Entonces queda muy claro que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿En dónde?
en la casa de mi Padre. Entonces, es imposible que Juan en Apocalipsis esté explicando algo nuevo que Cristo no explicó. Peor, que esté contradiciendo la doctrina del Señor Jesús. Entonces el milenio tiene que ser examinado con mucha cautela. Bueno, primero me gustaría explicarles un poquito sobre los símbolos que ustedes se van a encontrar en Apocalipsis. ¿Sale? Y si alguien tiene preguntas puede levantar la mano. En Apocalipsis vamos a encontrar símbolos a través de colores. Quiero que se den cuenta de eso. Vayan conmigo a Apocalipsis 6. Verso 2. Entonces, uno de los diferentes símbolos que van a encontrar son los colores, ¿sale? En Apocalipsis se van a encontrar con un dragón rojo, una ramera vestida de púrpura, se van a encontrar con un trono blanco, se van a encontrar con muchos colores. Vean el versículo 2. Y me dicen qué simboliza el color blanco. Y miré, y he aquí un caballo que blanco. Apocalipsis 6:2. Miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Blanco, ¿qué simboliza el blanco? Fíjense, pureza. Vean los conceptos que están aunados. Hay un arco, ¿verdad? ¿Qué más? Una corona, un caballo, y salió venciendo para vencer. ¿Qué simboliza el blanco aquí? Victoria. Sencillo, claro. ¿Quién nos lo dice? El contexto. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Me parece que en algunas Biblias traduce como rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué simboliza el color rojo? Guerra, evidentemente, la guerra. Siguiente verso, 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una balanza, los productos básicos extremadamente caros. ¿Qué simboliza el negro? La escasez, la hambruna, ¿se entiende? Siguiente, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué simboliza el negro? Perdón, el amarillo. La muerte. La muerte en todas sus expresiones. Bueno, entonces en Apocalipsis vamos a encontrarnos con colores que fungen como símbolos. Pero también en Apocalipsis nos vamos a encontrar con animales o con bestias extrañas, incluso con más de una cabeza, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se nos habla de un dragón. Versículo 9. Y fue lanzado fuera, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿De qué otra forma se le llama? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno, ese animal simplemente está representando al adversario, ¿se entiende? Pero de la misma forma se van a encontrar con caballos, se van a encontrar con águilas, y todos los animalitos están representando un concepto en particular. Pero
En Apocalipsis también se van a encontrar con números que fungen como símbolos. Por ejemplo, un número que les venga a la mente que aparece en Apocalipsis: 144,000. ¿Lo han escuchado? 24 ancianos, 4 seres vivientes, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus, 7 truenos. Los números son conceptos. 1000. Y a eso vamos. Si los números son símbolos, cuando llegamos al milenio, debemos entender que el número 1000 también se está usando como un símbolo. Recuerden que esto incluso aparece en el lenguaje de los hebreos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pero eso no significa que deba hacer la multiplicación, ¿verdad? Eso significa que siempre lo debo perdonar. Cada vez que me ofende, lo debo de perdonar. En nuestro país tenemos la tendencia a comunicarnos también a través de números. Por ejemplo, alguien me pregunta: pastor, ¿cómo está hoy? Y si mi día estuvo más o menos, yo le digo, pues 2 que 3. Y me entendió, ¿verdad? Me entendió muy bien, porque esos números combinados de esa forma en nuestra cultura representan un concepto. O alguien puede estar ahorita escuchando y no entender nada. No entendió nada de la enseñanza, se le complicó un poquito, pero ya llegando a casa dice: ya le entendí, me cayó el 20. Está usando un número para hablar de lo que entendió. Vean por favor el capítulo 20. Y quiero que noten cómo el número 1000 es muy enfático. Versículo 2 al final dice: y lo ató por 1000 años. Verso 3 también, en la parte final dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Verso 4 al final, hablando de los que murieron en Cristo, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, el número 1000 aparece por doquier. Y recuerden una cosa: cuando en los escritos judíos se enfatiza algo constantemente, es porque es algo importante. Bueno, ¿qué representa el número 1000? En la concepción judía, el número 1000 representa lo completo en un grado indefinido. Repito, el número 1000 representa lo completo en un grado indefinido. ¿Dios ya sabe cuántos se van a salvar o no? ¿Ya los escogió o no? ¿Ya? ¿Es un número completo? ¿Sí o no? Sí, es un número completo para Dios. ¿Sabemos cuántos son? No, son indefinidos. Algo completo, pero en un grado indefinido. Bien, me gustaría también mencionar que de paso, en el versículo 4 se usan algunos conceptos. Vean: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El número 1000 aparece acompañado del asunto del reino, el reino de Dios. Y por eso, cuando pensamos en los 1000 años, no importa qué postura tenga la persona o la congregación, de antemano sabemos que los 1000 años hablan sobre el reino. ¿Se entiende? Pero nosotros estamos sugiriendo, la propuesta es que los 1000 años solamente son un símbolo del reino. ¿Se entiende? ¿Cómo inicia el reino de Dios según los 1000 años? Eso es lo primero que vamos a considerar. ¿Cómo inicia el reino de Dios según el símbolo de los 1000 años?
¿Cómo? ¿Con qué evento? ¿Con... ¿Es lo que dice el pasaje que leímos? Quiero que vean muy bien, no está mal la respuesta de Frank, solo quiero que vean bien el capítulo 20. ¿Con qué inician los 1000 años? Con la atadura de Satanás. ¿Se entiende? Ahora, vamos a hablar hoy de la atadura de Satanás, solamente de eso, porque se supone que el reino inicia con la atadura de Satanás, ¿sale? De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, yo les pregunto, ¿Satanás anda suelto o está atado? ¿O es un símbolo? Primero entendamos que es un símbolo, ¿verdad? Pero esto de que está atado, debemos considerarlo a la luz de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Como una limitación, dice la hermana, y es correcto, vamos a verlo, ¿no? Algunas personas que se oponen a esta propuesta dirán, ¿cómo es que Satanás está atado si hay tanta maldad en el mundo? ¿Es un buen argumento o no? Sinceramente, pues sí. Pero la realidad, mis hermanos, es que nos vamos a dar cuenta hoy que examinando bien el pasaje no es un buen argumento. Primero, y de entrada, porque si quitamos a Satanás de este mundo, yo pregunto, ¿el mundo sería mejor? ¿Cómo ven? Si quitásemos a Satanás de este mundo, ¿el mundo sería mejor? Quiero que lo reflexionemos bien. Bueno, me tienen que quitar a mí primero también, ¿verdad? Porque somos iguales en naturaleza. Ahora, nosotros hemos sido regenerados, pero recuerden algo, el ser humano es perverso. No siempre tiene la culpa Satanás. Satanás solamente pone la tentación, ¿se entiende? Pero Faraón era malo, Nabucodonosor era perverso, porque del corazón ¿de quién? Del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿qué más? Los hurtos, las fornicaciones, las blasfemias, todo eso sale del corazón del hombre. ¿Eso quién lo dijo? Jesucristo. Dios en el Génesis vio que Satanás andaba suelto haciendo muchas cosas malas y dijo, voy a acabar con el mundo a través de un diluvio. ¿Verdad que no dice eso? Y vio Dios que la maldad ¿de quién? De los hombres era mucha sobre la tierra y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entiéndase que Satanás solamente pone la tentación. Pero engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Miren, mis hermanos, si Dios quitase a Satanás de este mundo, el mundo sería igual, no habría diferencia. Porque los hombres perversos, pregunto, ¿seguirían siendo perversos? ¿Los homicidas? ¿Los secuestradores? Cristo dice que eso viene del corazón. Entonces primero entendamos eso, ¿sale? Vamos a examinar un texto paralelo de Apocalipsis, ¿sale? Un texto paralelo, porque en los apocalípticos lo mejor que podemos hacer es examinar sus paralelos. ¿Sí recuerdan eso los varones de hermenéutica? Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No es la guadalupana, obviamente, ¿verdad? Pero ¿quién recuerda el sueño de José? De José, el hijo de Jacob. José soñó que el sol, ¿qué más? La luna y 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Sí recuerdan eso? Y sus hermanos y su papá se enojaron y le dijeron, ¿qué sueño tan blasfemo es este, José? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos a ti? ¿Sí recuerdan ese sueño? Pues precisamente ese sueño
es la referencia que utiliza Juan para vestir a esta mujer. Vean, esta mujer tiene una vestidura del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12, porque se está considerando a José, ¿verdad? ¿Quién es esta mujer? Es meramente un símbolo del pueblo de Israel. Si recuerdan ustedes que el pueblo de Israel nace con esa familia, Jacob, sus hijos. Esta mujer es el pueblo de Israel. Y dice en el verso 2 que esta mujer estaba encinta, estaba embarazada, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel estuvo esperando durante muchos años que de él surgiera ¿quién? El Salvador. Pero entre tanto que el Salvador no llegaba, hermanos, ¿cómo se la pasó el pueblo israelita? Mal, en angustia, en esclavitud. Y sobre todo, si vemos el verso 3, encontramos algo más. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Israel está esperando al Salvador, pero Satanás, desde el primer hombre prospecto a ser el Salvador, está parado frente a la mujer para acabar con ese niño. A ver, echemos memoria. ¿Quién fue el primer candidato a ser el Salvador? ¿Seguros? Abel. ¿Y qué pasó con Abel? Lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Y por qué lo mató? Dice Juan, porque era del maligno. Ahí tenemos a Satanás parado frente a la mujer, devorando a su hijo tan pronto como nace. Sucedió que los judíos empezaron a proliferar en Egipto, ¿se acuerdan? Y entonces cuando empezaron a proliferar, Faraón dijo, maten a todos los niños varones. ¿Por qué? Bueno, Faraón tal vez tenía algunas ideas, pero detrás de eso, ¿quién estaba parado? El dragón queriendo matar al niño. Bueno, cuando nace el niño Jesús, ¿se acuerdan en Belén de Judea? ¿Qué fue lo que dijo Herodes? Maten a los niños de cierta edad. ¿Por qué? Porque ahí se ve la realidad del dragón, de Satanás, queriendo acabar con el fruto de la mujer. ¿Se entiende la idea? Ese es el símbolo que tenemos aquí. Pregunto yo, ¿el símbolo lo podían entender los inconversos? No. ¿Lo podía entender el emperador? Tampoco. Pero los hermanos de aquella época, ¿lo entendían bien? Lo entendían muy bien. Sucedió en el verso 5, vean, que la mujer dio a luz un hijo varón. Israel dio a luz al niño, ¿verdad? Varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Es el reino o no? Es el reino. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Es el reino también? Sí. Vean los elementos del reino, ¿cuáles son? Vara de hierro, ¿qué más? Trono de Dios. Entonces sucede que el niño nació. ¿Qué más pasó con el niño? Vivió. ¿Qué pasó después con este varón? Murió. Resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Todo eso está resumido en el versículo 5. ¿Se dan cuenta? En el versículo 5 solo se mencionan 2 cosas. Nació y después ascendió. Pero nosotros ya entendemos que hay una síntesis. Él nació, vivió, murió, resucitó y ascendió. Ahora quiero que noten qué pasa a razón de que llega el Hijo de Dios a este mundo en su primer venida. ¿Qué es lo que ocurrió con el primer advenimiento de Cristo? ¿Qué impacto produjo la llegada del Dios hecho carne en este mundo? Dice el verso 7. Después, ¿qué significa eso? Después de la llegada del Mesías, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primero quiero que vean que en el versículo 4 existe un primer arrojamiento. ¿Sí lo notan? Cuando se habla del dragón en el versículo 4 se dice que su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso es en alusión al contacto que tuvo Satanás y sus demonios con este mundo desde el Génesis. Pregunta, ¿ya en el huerto del Edén estaba Satanás? ¿Ya? ¿Y había demonios ya en ese ambiente? Claro, lo sabemos. Pero hay un segundo arrojamiento cuando nace el Mesías. Un segundo arrojamiento que ya es fulminante, hermanos. Es fulminante porque vean lo que pasa en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Quién trajo la salvación, hermanos? Cristo. ¿Qué más ha venido? El poder. ¿Y qué más? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mis hermanos, Cristo nació, vivió, murió y resucitó y nos dijo: toda potestad me ha sido dada. Pregunto yo, ¿esto le afectó a Satanás? Claro que sí, porque Satanás le robó la potestad al primer Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo, se la quitó por completo. Y dice el verso 10, vean, ¿por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12 dice que fue lanzado fuera el acusador. Pero ¿cómo lo simboliza Apocalipsis 20? Fue atado. Pero pregunto, ¿es lo mismo? Es lo mismo, con otros colores, con otras palabras, con diferente ropaje verbal, pero es lo mismo. Ahora noten, dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Pregunto, ¿Satanás aún nos puede acusar? Fíjense la pregunta, ¿Satanás aún hoy nos puede acusar? ¿Qué dice el texto? Él los acusaba en tiempo pasado, pero ahora ya no. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero sí recordarán que antes de la llegada del Mesías, Satanás tenía acceso al cielo, ¿verdad? Y acusó a Job, y acusó al sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías. Los podía acusar, pero una vez que llegó el Mesías, Satanás fue arrojado y ya no se le permitió acceso al trono de Dios. Perdió ciertas facultades, ¿como cuáles? Como la facultad de poder acusar a los escogidos de Dios. Nadie nos puede acusar. Escuchamos un comentario de hermano Rafa. Claro, ya no tiene acceso al cielo, como lo dice Rafita, y en consecuencia ya no nos puede acusar. Hablaremos más de esto en un momento. Bueno, pero eso es lo primero que encontramos como paralelo. Entonces, vamos ahora a textos que son más claros todavía. Recuerden que el tema medular es el reino. ¿Y cuándo inició el reino? Con el juicio del príncipe de este mundo, con la llegada del Hijo de Dios, que produjo un derrocamiento al reino de Satanás. ¿Se entiende eso? Así que en primer lugar, la primer venida y la atadura de Satanás son el inicio del reino. Hermanos, no es que en un futuro vayamos a reinar, es que ya estamos reinando con Cristo, ¿se entiende? Ya somos reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra con Cristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Se entiende eso? Estamos ya reinando con el Señor. Y no espere usted encontrar un mundo lleno de paz, porque el reino de Cristo no consiste en eso. Cristo lo dijo: no piensen que he venido a traer la paz mundial. Yo no vine para eso. Es más, en este mundo lo que yo traje
Por consiguiente es guerra, espada, división, porque de aquí en adelante una casa estará dividida, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mi reino no es de este mundo. Debemos sacar de nuestra mente esa concepción materialista y superficial del reino. Yo decreto, yo declaro, yo necesito, yo te exijo. Son cosas blasfemas, hermanos. El reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en gozo, en el Espíritu, en paz, en el amor, en hacer la voluntad de Dios. Bien. Nada más hay como comentario no referente a la paz. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quiénes dejan su paz? A los que han creído. Claro. Al mundo, o sea, los que hemos creído, nosotros estamos en paz. Es importante ese texto que menciona Rafita: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No es ese tipo de paz. Bueno, vamos a ver algunos pasajes sobre este primer punto de que la primer venida y la atadura de Satanás son el inicio del reino. ¿Sale? Vamos a confirmar que de veras Satanás tiene una restricción. Sí. Una pregunta, ¿a qué se refiere el versículo 6? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sí lo ven todos? Bueno, no lo leí porque no es parte del tema, pero la mujer, que es Israel, hermana, después de que da a luz al Mesías, ¿sí recuerda usted que la mujer o Israel rechazó al Mesías? Y los judíos dijeron: queremos a Barrabás, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque está siendo perseguida, porque está sufriendo lo que llamamos anteriormente la gran tribulación. Y dice que huyó al desierto. Recuerden que el desierto en la mentalidad judía siempre es algo que simboliza la persecución, la escasez, la carestía, el dolor, la prueba, ¿se entiende? Pero en medio, hermana, de esa persecución, en medio de esa retribución, aunque todos los pueblos quieran exterminar a Israel, por causa de los escogidos, Dios los protege y los sustenta, dice el verso 6, por 1260 días. Recuerden que los números son símbolos. Los sustenta temporalmente. Los sustenta entre tanto que este mundo no es destruido, hermana. Pero bueno, de eso hablamos ya bastante, ¿verdad? Y espero que puedan ver las predicaciones anteriores. Y yo creo que Rafita le puede apoyar muchísimo, hermana. Él conoce bastante del asunto. Bien, ahora sí vamos a los textos, ¿no? Mateo 12, por favor. Pregunto otra vez, ¿cuál es el tema central del milenio? El reino. Y el reino involucra la primer venida y el reino involucra la atadura de Satanás. Y recordemos algo, la atadura solamente es un símbolo de una restricción. Vamos a pensar en un narcotraficante. Cuando está en la cárcel, ¿tiene restricción o no? ¿Pero sigue trabajando? ¿Sí? Satanás ha sido limitado, pero ¿sigue obrando? Claro. Vamos a pensar en un perro bravo. Esos perros que son agresivos, bravos, son peligrosos, ¿verdad? Pero tienen un límite, ¿o no? Si nos metemos a ese terreno, nos va como en feria. Pero de antemano el perro está amarrado. Es la imagen burda que podemos usar con respecto a Satanás. Vean, por ejemplo, Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decía la gente? ¿Será este aquel hijo de David? Hermanos, ¿quién era David? Un rey. Y si dicen, ¿será este aquel el hijo de David? ¿Qué están diciendo? ¿Habrá llegado el rey prometido? ¿Cuál es el tema? El reino. ¿Habrá llegado ya el reino? ¿El reino del hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿cuál es el tema? El reino. Y ven lo que dice Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, es muy tonto, es muy torpe. Y yo no creo que Satanás sea torpe, ¿o sí? Si él está echándose afuera a sí mismo, es algo absurdo. Dice el versículo 26, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por el príncipe de las moscas, ese es Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, ustedes dicen que yo echo a los demonios fuera por Satanás. ¿Y por qué no dicen eso cuando sus hijos, predicadores ambulantes, que predican doctrina judía y sacan fuera a los demonios, por qué no dicen lo mismo de ellos? Están discriminando, ¿no? Están haciendo excepción de personas, están siendo parciales. Si eso fuera, tendrían que decir lo mismo con respecto a todos los que echan fuera a los demonios. Sobre todo porque había personas judías que estaban acercándose a Cristo y sacaban en el nombre de Cristo a los demonios. Y de ellos no decían nada, pero de Cristo sí. Dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, todos juntos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿El reino ha llegado o no? ¿Cuál es la evidencia? Que estoy echando fuera los demonios. A ver, hermanos, ¿tienen algún texto antes de la llegada de Cristo en donde veamos a profetas sacando fuera los demonios? Uno, aunque sea. Incluso los apóstoles, cuando los envió a predicar, regresaron asombrados porque dice que algunos demonios se les sometían en el nombre de Cristo. Sí, lo que menciona Aurelio es importante, porque aún los apóstoles y la gente que estaba en contacto con Cristo echaba fuera a los demonios. Se asombraron, ellos llegaron asombrados de que en el nombre de Jesús todos los demonios estaban experimentando. Así es, hermano, era algo novedoso. Desde luego que ellos llegaron sorprendidos era porque no había pasado. Por eso yo les comento, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento no encontramos esa experiencia. Es más, encontramos que el mismo rey Saúl era atormentado por espíritus, ¿recuerdan eso? Pero no encontramos que en el Antiguo Testamento personas sean liberadas de una posesión demoníaca, no lo vemos. Como tampoco encontramos que sea sanado un ciego de nacimiento. Lo que Cristo hace es novedoso. ¿Y por qué es novedoso? Porque el reino está. ¿Sí, hermano? Isaías 61:3. 61, ¿lo puede leer, hermano? El Espíritu del Señor. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Es una profecía muy interesante la que menciona nuestro hermano Rafa, porque para el judío a la fecha sigue siendo una profecía del reino, cuando el Mesías llegue. Ahora, noten algo importante, hermanos, el reino llegó. El reino de las tinieblas está siendo sacudido, ¿verdad? Está siendo saboteado. ¿Por qué? Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? A ver, ¿cuál es la casa del hombre fuerte? Mis hermanos, aquí tenemos un lenguaje figurado. A ver, ¿quién puede decirme cuál es la casa del hombre fuerte? Está hablando en este caso, por una parte del reino de Satanás, pero también del cuerpo de aquellas personas que están poseídas. Dice, ¿cómo uno puede entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Qué dice después? Y saquear sus bienes si primero no, ¿qué? No le ata. Y entonces podrá entrar para saquear su casa. O sea, mis hermanos, esta explicación, yo soy un ladrón, es lo que está diciendo Cristo, figuradamente, figuradamente. Estoy entrando a la casa de un hombre fuerte y estoy saqueando sus bienes. ¿Y saben por qué puedo hacer eso? Porque ese hombre fuerte que es Satanás está atado, tiene una restricción, está limitado.
Y recuerden la expresión más importante, verso 28 al final. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pregunto yo, ¿era absurdo eso o no? ¿Para los judíos? ¿Para los fariseos? ¿Me estás diciendo que el reino ha llegado? Y tú andas con publicanos, rameras, pescadores, pecadores, gente del vulgo y sin letras. ¿Ese es el gran reino que nos prometieron los profetas? ¿Ese es el gran reino, hermanos? ¿Sí o no? Ese es el gran reino, pero no se puede ver con los ojos humanos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se entiende eso, verdad? Muy claro. Bueno, un texto importante es este. Otro. Lucas 10. Versículo 17. Sí. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es lo que mencionaba Aurelio, ¿verdad? Algo sorprendente, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás, Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Satanás ya fue desechado. En ese punto Satanás ya había sido juzgado y arrojado a la tierra. Ya, había perdido ya el acceso. Versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo de toda fuerza ¿de quién? Del enemigo. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, importante, Satanás ya fue destruido, no aniquilado, no plenamente condenado, pero ya fue arruinado, ya fue juzgado. Sí, hermano Rafa. En el 19 hay grupos religiosos que, bueno, para mí, yo no lo veo, pues cuestión de creencia. Incluso hay doctrinas que se basan en manipular serpientes. Y bueno, no me pasa nada, ¿no? Pero yo creo que el sentido del versículo 19 no es así tan literal, que más bien se refiere a la parte espiritual. Sí, como hemos dicho, serpientes y escorpiones son un símbolo de lo que dice después. ¿Qué dice después? Toda fuerza del enemigo. O sea, nosotros tenemos potestad sobre el reino de las tinieblas, por la autoridad de nuestro Cristo y por el reino que ha llegado. Pero es una autoridad que se debe interpretar también de una manera muy correcta, ¿no? Hay iglesias que tienen la tendencia a sacar demonios cada culto, ¿no? Cada persona está endemoniada y no es así. Hay personas que no están endemoniadas. Hay personas que son rebeldes, son soberbias, son orgullosas. El mayor problema del hombre no es Satanás, sino su propio pecado. Y no podemos encontrar solución porque les decimos: tienes demonio, estás endemoniado. Eso no sirve. La persona tiene un problema que es su pecado y necesita a Cristo, necesita arrepentimiento. Todo aquel que no tiene a Cristo, esté endemoniado o no esté endemoniado, está bajo la potestad del maligno, ¿sí o no? Claro. Y lo que puede liberar a una persona endemoniada y a una persona no endemoniada, ¿qué es? La verdad os hará, no un exorcismo, no un rito, no orar como locos en voz alta y al mismo tiempo. Lo que libera a una persona es el conocimiento de la verdad. Y con la palabra, dice Mateo, echaba fuera los demonios. Por eso debemos considerar a Cristo Jesús siempre. Bueno, otro texto, hermanos, por favor, busquen Hebreos. Hebreos 2. Versículo 14. Así que, Hebreos 2:14. ¿Cuál es el gran tema del milenio? El reino. Y siempre encontramos dos cosas: la obra de Cristo y las limitaciones de Satanás, su atadura, su juicio. Hebreos 2:14, pongan mucha atención.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí recuerdan que los judíos participaron de esos sacrificios? ¿Sí recuerdan eso? Sacrificios de animalitos. Dice, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? El diablo. Pregunta, ¿su imperio ya fue destruido? Según Hebreos, sí. Con su muerte, el Cristo ha destruido al que tenía al imperio de la muerte. Esto es el diablo. Vean conmigo también Colosenses. Colosenses 1. ¿Cuál es el tema? El reino. Y acuérdense, siempre que se habla del reino, en su mayoría, siempre están mezclados la obra de Cristo y la ruina ¿de quién? De Satanás. ¿Alguien le da lectura en voz alta a Colosenses 1, versículo 13? En voz alta, por favor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hasta ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A ver, mis hermanos, ¿el hermano Carlitos estaba endemoniado antes? ¿No? ¿Pero estaba bajo la potestad de Satanás o no? Rebelde, soberbio, en contra de Dios. Yo era lo más importante, era egocéntrico, orgulloso, altanero, etc. Pero dice el verso que por la fe en Cristo me libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? ¿Y ya me trasladó al reino de su amado Hijo o me va a trasladar? Ya estoy ahí. Ya estamos en ese reino, mis hermanos. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Número 2. Ya hablamos de la primera venida, ¿verdad? Y de la atadura de Satanás como el inicio del reino. Número 2. ¿En qué consiste? Es una pregunta. ¿En qué consiste la atadura de Satanás? ¿O para qué fue atado? ¿El para qué? El propósito de su limitación. Apocalipsis 20. Así es una pregunta, ¿en qué consiste la atadura de Satanás? ¿O cuál es el propósito de su atadura? Ahorita vamos a dar la respuesta y la notan. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo. Acuérdense, hermanos, el abismo se define en Apocalipsis 12 como que fue arrojado a este universo, ¿se entiende? Este universo físico, donde solamente nuestro planeta está ornamentado y lleno de vida y de gozo y de muchas cosas. Este universo físico y también limitado es la prisión de Satanás y de sus ángeles, entre tanto que llega el juicio. Usted no piensa que Satanás ahorita está con los demonios en el infierno bailando ahí con sus artefactos extraños, no. Satanás, ¿en dónde está? Aquí. ¿Sus demonios? Aquí. Pedro dice que fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Bueno, esas prisiones de oscuridad son este universo vil, insignificante, en comparación a lo que ellos tenían, a esa morada celestial. Pero dice el versículo 3 que el ángel lo encerró y puso su sello sobre él. Acuérdense que poner un sello es símbolo de autoridad. Él me perteneces, eres propiedad divina. ¿Se entiende? Al final de cuentas, todo es de Dios. Para que no engañase más a las naciones. Pregunta, ¿para qué fue atado? ¿Para no tentar? No, sigue tentando, ¿verdad? Pero ¿para qué fue atado? Para no engañar más a las naciones. Entonces vamos a preguntarnos, si Satanás está atado, la pregunta es, ¿las naciones siguen viviendo engañadas o no? Seamos sinceros. Sí. ¿Hay mucho engaño? Entonces como que ya no cuadra mucho lo que estamos diciendo. Bueno, va a cuadrar mucho cuando entendamos la profundidad de estas palabras. A ver,
Imagínese un mapa en su mente. Ubique Israel. ¿Lo tiene ubicado? En Medio Oriente, la costa del mar Mediterráneo, al norte de Egipto, al sur de Siria, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿cuántas naciones vivían en total engaño? Todos, ¿verdad? ¿Excepto quién? Israel. Vamos a poner entonces todo el mundo en un color rojo. ¿Ya lo está visualizando? Y en color verde solamente a Israel. Después de que Cristo vino, yo pregunto, ¿el mapa cambió de color? Todo el mundo está bajo el engaño, tal vez aún, pero no en la misma magnitud, ¿o sí? Porque en cada pueblo, tribu, lengua y nación hay un grupito de personas que conoce la verdad o no. ¿La mentira ha perdido poder? ¿Perdió Satanás territorio? ¿Hay una restricción? Claro que sí, mis hermanos. Vamos a pensar antes de que Cristo viniese, ¿cómo estaba todo este país? Eran personas indígenas, con su idioma, con una civilización, pero totalmente engañados. ¿Cómo estaban los africanos? ¿Cómo estaban los europeos? En total engaño. Y entonces el Evangelio del Reino, que es predicado a todas las naciones, está contrarrestando constantemente la obra de engaño de Satanás. Veamos algunos pasajes. Vayan conmigo a Hechos. Apocalipsis 23. Ahora vean conmigo Hechos, por favor, 26. 26, 18. Y debemos comparar la actividad de Satanás en el Antiguo Testamento con la actividad de Satanás en el Nuevo Testamento. Porque hoy en todas partes, en la gran mayoría de los países importantes y conocidos, hay cristianos, ¿o no? Se predica la palabra de Dios. El Evangelio del Reino se está extendiendo cada vez más y más. A Pablo se le dice en el verso 18, capítulo 26 de Hechos, versículo 18. Veamos. Para que abras sus ojos. Pregunta, ¿Pablo abrió los ojos de los corintios? ¿Sí? ¿Qué más? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de la potestad de quién? ¿De Satanás? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pregunto yo, ¿hay una diferencia en el Nuevo Testamento? ¿Hay una diferencia con la llegada del reino? Claro, el engaño ha sido restringido de mayor forma que como fue antes de Cristo. Sí. Claro, la palabra siempre fue el medio de gracia para poder liberar y sanar. Mateo 8. Sí, hermano. Es congruente con lo que estamos viendo, ¿no? De que el Evangelio, que es la palabra de Dios, ¿para qué es? Para la sanación de todos aquellos que creen. Así es, mi hermano. Entonces ahí está la cita, Mateo 8, 16. Y con la palabra echaba fuera a los demonios, y le traían a muchos paralíticos, mudos y enfermos, de tal forma que se maravillaban. Lo pueden buscar, es un texto muy importante. Pero sí queda claro hasta aquí, hermanos, que la actividad de engaño sí menguó. Una actividad fue restringida. Pero vamos al punto número 3 para terminar esta sesión. Hablemos en el punto número 3 de la obra de Satanás al fin de los tiempos. Número 3, la obra de Satanás al fin de los tiempos, o en el fin de los tiempos. No sabemos cuándo estrictamente hablando. Lo que sí sabemos es que un poco de tiempo antes de que el Señor regrese, la actividad del engaño va a acrecentarse en el mundo de tal forma que no vamos a encontrar ya una diferencia casi entre lo que fue antes de Cristo y después de Cristo. Vean el capítulo 20 de Apocalipsis.
¿Lo tenemos ya? Dice el versículo 3 al final, que cuando se cumplan los 1000 años, o sea, cuando se cumpla ese lapso del reino desde la perspectiva temporal, dice, después de esto debe ser desatado por un poco, o sea, mis hermanos, antes de que Cristo regrese, ¿habrá una gran actividad de mentira o no? Parece que sí. Parece que las cosas se van a poner feas. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor? La presencia de Dios, la verdad sembrada en el corazón. Y lo contrario a eso es la actividad de Satanás, la mentira, el engaño, el odio. Y quiero que noten, mis hermanos, el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? O sea, otra vez el engaño toma fuerza. Momentos previos a la segunda venida, vemos que el engaño toma una gran fuerza. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿A cuántas naciones? A todas. No se reduce a unos países, a todas. Simbólicamente cita a Ezequiel, Gog y Magog, reyes y reinos. Claro, no es eso. Gog y Magog era un rey y era un reino. Gog y Magog significa salió a engañar a los reyes y a los reinos de toda la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, Satanás está engañando a la humanidad antes de la segunda venida con mucha fuerza, porque quiere que la humanidad esté luchando en contra ¿de quién? De Cristo. Cada vez que usted ve a un grupo de mujeres defendiendo aparentemente sus derechos, simplemente por ser mujeres, lo que usted está mirando es una obra de engaño totalmente. ¿Qué derecho tiene el hombre que no tenga la mujer? Incluso podríamos decir que las mujeres tienen derechos por encima de los hombres en ciertas áreas. Cuando usted ve una marcha homosexual, lésbica, queriendo promover el aborto, el homicidio a los bebés, el matrimonio igualitario, usted está siendo testigo de una obra de engaño. El engaño está creciendo y el mundo está luchando en contra de Dios a medida que el Señor regresa. Pero eso lo vamos a encontrar por todas partes. Vean, capítulo 19. Sí. No lo sabemos. Mi punto de vista es que probablemente sí. No lo podemos asegurar, pero mi punto de vista es que probablemente sí, hermana. Yo no sé cómo fue en los 80s porque yo no estaba vivo, pero no creo que fuese muy similar a esta época, en cuanto al libertinaje, la sexualidad y el engaño. La homosexualidad siempre ha existido, ¿no? Sí, claro, De una manera. pero defenderla como si fuese una verdad, ¿no? Lo que pasa es que estaba más escondida, estaba más en el closet. Y es que debemos entender algo, ¿no? Como dice Rafita, esto siempre ha existido, hermanos, pero existía el sentido común, la vergüenza. Pero hoy día se defiende, hoy día se busca que el gobierno sustente esos movimientos, los financie, los pague, los promueva. Hoy la mentira se está incluso propagando de tal forma que quien no la acepta tiene que ser ejecutado en algunas comunidades incluso, o tiene que ser marginado en algún asunto. O sea, son cosas graves. El aborto y cualquier otra cosa. La mentira en todas sus expresiones, ¿no? Ven el capítulo 19, por favor. Sí. No, capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había ¿qué? Engañado. ¿Está la obra de Satanás ahí? A través de la bestia, el gobierno romano, y a través del profeta, la falsa religión, el falso profeta, que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso en el contexto de la segunda venida. Cuando Cristo aparezca, el mundo estará lleno de mentira completamente. Apocalipsis 16, por favor. Verso 13. 16, 13.
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, ¿en dónde? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten entonces, mis hermanos, cómo la actividad de Satanás, a medida que se acerque el fin, tiempo antes de que el Señor aparezca, será una actividad muy fuerte en torno a las naciones, en torno a los reinos. Sí, es una especie de trinidad aparentemente, ¿no? Una fuerza en tres personajes: la bestia, el falso profeta y el dragón. Hasta aquí, hermanos, la primera parte de lo que es el símbolo del milenio. Espero que esto pueda despejar algunas dudas. Y bueno, la invitación es examinar. Preguntas, comentarios, tenemos unos minutitos en caso de. Por allá atrás, Israel. El supuesto de que no nos han estado perdiendo el milenio, pero si ya Satanás está actuando así, Satanás está tratando de el milenio. Entonces, bajo esa misma idea, diríamos que ya no estamos en el milenio, estamos en el tipo de engaño de Satanás fuera post-milenio. Sí, esa es la lógica, ¿no? O sea, en caso de que esto ya estuviese así, les digo, yo pienso que sí, otros opinan que no, eso ya no lo podemos asegurar, pero en caso de que esto fuese ya así, evidentemente sí, hermano, ya estamos en ese punto. Pero bueno, eso no lo puede asegurar nadie, ¿va? Son puramente conjeturas. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, Farid? No, ¿verdad? Bueno, es que alzó la mano. Comentarios, preguntas, hermanos. Espero que esto les ayude muchísimo. Lo que yo sí espero es que se desarraigue esa idea de que este es un pasaje que habla de un reino aquí en la tierra y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, si comeremos en la eternidad o no, eso sí se puede definir un poco más. El Señor dijo: de cierto os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que venga la plenitud del reino. No dice plenitud, pero en el contexto es la plenitud. Cuando el Señor resucitó, pues se alimentó, ¿recuerdan? Entonces es probable que la comida sea una realidad en la casa de mi Padre, en esa realidad celestial. Pero bueno, son cosas que podremos entender cuando el Señor venga o cuando usted se vaya de este mundo, ¿no? Bien, hagamos una oración por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Bendice también las ofrendas, Padre, que sean de bendición para la congregación y para nuestros hermanos que estén necesitados. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.